difícil creer que todo se movía de acuerdo a la divina providencia. La razón y la ciencia exigían respuestas más profundas. Entre el notable grupo de profesores de la Facultad de Ciencias estaba el naturalista don Antonio Raimondi. Él dictaba clases de historia natural, química analítica y mineralogía. Carrión le tenía una particular estima, porque el sabio italiano, en sus interminables recorridos por el Perú, había trepado hasta Cerro de Pasco, su lejana y entrañada tierra. Allá en la Puna permanecían sus padres y hermanos. Allá estaba el calor familiar, mientras él, en Lima, soportaba la nostalgia en modestas pensiones estudiantiles. En ese tiempo, el joven Carrión escribió: "Mi jamás olvidada mamá, estoy haciendo todos los esfuerzos para estar en compañía de ustedes. Ya estoy bastante cansado de tanta separación". Y en sus breves periodos vacacionales regresaba a Cerro, a esa tierra fría y solitaria, difícil de amar cuando no se ha nacido allí. Durante sus últimas vacaciones escolares no pudo viajar. Tenía que prepararse para postular a la Facultad de Medicina de San Fernando. No había sido aceptado en un primer y apurado intento, pero no se desalentó. Decidió estudiar más intensamente y probar de nuevo. Y en eso estaba, cuando una mañana del 5 de abril de 1879, los periódicos aparecieron proclamando en grandes titulares que el Perú estaba en peligro. La vecina República de Chile acababa de declararnos la guerra. Cuando Carrión ingresó a la Facultad de Medicina, los ecos de la guerra eran cada día más amenazadores. El monitor Huáscar del almirante Grau había caído en Angamos, y con ello el Perú había perdido casi toda su flota en el Pacífico. Pocos meses después, los chilenos tomaron el Morro de Arica, donde Bolognesi cumplió su famosa promesa de resistir hasta quemar el último cartucho. Ahora, la invasión enemiga de nuestro territorio era cuestión de semanas. Pronto, Lima vivía las estrecheces de la guerra y las angustias de una probable destrucción. A pesar de todo, la vida universitaria continuó. El local de la Facultad de Medicina funcionaba en esta plaza, llamada entonces Santa Ana, y que actualmente se conoce como Plaza Italia. Carrión, con sus libros bajo el brazo, cruzaba entre las vivanderas que comentaban las últimas noticias de la guerra y entraba a clases en compañía de sus 4 amigos del Guadalupe, ahora también estudiantes de medicina. En ese tiempo, la Facultad de Medicina tenía una plana docente verdaderamente brillante. Casi todos eran investigadores de primer nivel. Leonardo Villar enseñaba anatomía, José Casimiro Ulloa terapéutica, Manuel Odriozola nosografía médica, Lino Alarco clínica de mujeres. La mayoría de profesores se había formado en Francia, en ese momento el centro de la revolución médica mundial. Francia. ¿Qué estudiante no deseaba cruzar el océano para proseguir estudios en las universidades parisinas? Carrión también tuvo ese sueño. Le comunicó esta intención a su padre, pero en esos días el negocio de los pequeños mineros estaba paralizado. Don Alejo Valdivieso le envió una carta donde le decía con pesar: "Mi querido Daniel, ya comprendo el asunto de que me hablas de acabar tus estudios en Europa, donde sin esfuerzo conozco sus ventajas. Pero debo decirte que en las actuales circunstancias de crisis y cambio de este país, no es posible pensar en ello". Francia tenía que esperar. Daniel Alcides continuó sus estudios en San Fernando y en el anfiteatro anatómico del Hospital 2 de Mayo, el centro médico más grande y moderno de su tiempo. En el silencio de esta sala, los alumnos aprendían la compleja estructura del cuerpo humano. Músculos, huesos, órganos inertes. Todo debía ser estudiado, diseccionado, conocido prolijamente, para después saber cómo evitar la muerte. De pronto la guerra estuvo a las puertas de Lima.
El pueblo se organizó junto con el diezmado ejército peruano para impedir la invasión. Lima resistió encarnizada y heroicamente en los frentes de San Juan y Miraflores. Junto a los cañones combatían soldados y los civiles que ayer solo eran obreros o empleados. La carnicería fue terrible. Un joven oficial chileno escribiría después en su diario de campaña: los peruanos nos presentan el pecho desnudo. En su resistencia desesperada peleaban como tigres, hay que confesarlo. Los profesores y estudiantes de medicina participaron como sanitarios en los frentes de combate. Daniel Carrión, integrando un grupo de socorro, estuvo en la batalla de Miraflores. Allí pudo ver cómo desde el mar las naves chilenas bombardeaban Chorrillos hasta destruirlo casi completamente. Lima no fue destruida, pero no se libró de un largo y minucioso saqueo. Los chilenos ocuparon los locales de todas las instituciones públicas y privadas. La Facultad de Medicina fue invadida y los alumnos desalojados. Sin embargo, San Fernando nunca dejó de funcionar. Como una muestra de dignidad, el decano, Dr. Manuel Odriozola, comunicó al rector que a pesar de las circunstancias abriría el año académico. Los profesores acordaron entonces dictar clases en sus propios domicilios, a donde llegaban los estudiantes como a una reunión secreta. Maestros y alumnos se reunían alrededor de un mobiliario casero para revisar la teoría. Las clases prácticas se realizaban en algunos hospitales cómplices que prestaban laboratorios, anfiteatros anatómicos y salas de pacientes. En esas condiciones estudió Carrión, en años de guerra. La vida universitaria continuó así hasta que después de casi 3 años de ocupación, los chilenos dejaron Lima, según lo estipulaba el Tratado de Paz de Ancón. Meses después, la vida académica se normaliza y Carrión retoma su antigua preocupación, la enfermedad de la verruga. Desde hacía 3 años, por su cuenta y riesgo, Daniel Alcides Carrión venía registrando en historias clínicas las características de una extraña enfermedad. En los hospitales de San Bartolomé, Santa Ana y 2 de Mayo, había encontrado pacientes con síntomas parecidos: fiebre, anemia, intensos dolores musculares y óseos, y a veces brotes verrucosos. Los médicos de aquel entonces pensaban que combatían contra 2 enfermedades distintas: la fiebre de la oroya y la verruga, ambas muy difundidas entre los valles interandinos. Pero Carrión empezaba a sospechar que estas 2 enfermedades podían ser una sola. En mayo de 1885, Abel Orihuela, su amigo y estudiante del 3er año de medicina, enferma y es hospitalizado. El diagnóstico: fiebre de la oroya. Carrión lo asiste y lleno de impotencia lo ve morir. Él había esperado secretamente que Orihuela desarrollara brotes de verruga, pero no ocurrió así. Había muerto con el cuerpo limpio. ¿Sería entonces cierto que esta fiebre llamada de la oroya era distinta a la otra que terminaba en brotes de verruga? ¿Cómo saberlo? Él seguía sospechando que era una sola, con diferentes etapas. Pero el mundo científico no acepta sospechas, conjeturas o intuiciones. Tenía que demostrarlo. La enfermedad de la verruga o verruga andícola ya se conocía en el Perú desde tiempos precolombinos. Los antiguos pueblos Moche y Chancay la padecieron y dejaron testimonio de ella en su cerámica. Estos huacos, donde aparecen pobladores de ese tiempo con el cuerpo cubierto de grandes verrugas, hablan por sí mismos de la difusión y el impacto que tenía la enfermedad en las comunidades de aquel entonces. La verruga es una dolencia propia de los valles interandinos que se ubican entre los 500
y 3.200 metros sobre el nivel del mar, y es bien conocida en el Perú, Ecuador y Colombia. En nuestro país es más persistente en los departamentos de Ancash, Lima, Cajamarca, La Libertad y Piura. En quechua se le conoce con el nombre de sirqui o quepo. Con estas palabras se la diferencia de la verruga pequeña y ordinaria llamada ticti. Durante la colonia, la verruga fue una epidemia que cobró muchas vidas entre los conquistadores. Los españoles atribuyeron su origen a las aguas estancadas de los puquios y lagunas pequeñas. Ellos pensaban que esas aguas despedían una emanación maligna e insalubre que infectaba a los humanos, haciéndoles brotar esos granos horribles que conocían como verruga. Por eso evitaban pasar cerca de los puquios y, por supuesto, jamás bebían de ellos. Antes de venir a Lima, cuando todavía vivía en su Cerro de Pasco natal, Daniel Carrión escuchó los comentarios acerca de unas fiebres desconocidas que estaban atacando a los trabajadores que construían el ferrocarril central. Se le llamaba fiebre de la Oroya, en alusión al destino del primer tramo del ferrocarril. La audacia de su constructor, don Enrique Meis, hizo posible que la línea del ferrocarril venciera las gigantescas cumbres andinas, atravesando páramos y nevados por donde jamás se habían atrevido las máquinas humanas. Solo esa fiebre maligna, que abatía por cientos a los trabajadores, logró poner en riesgo su empresa. Los obreros desertaban y huían asustados a sus pueblos al ver que de cada 100 compañeros infectados, 20 no lograban superar la enfermedad y morían sin remedio en los hospitales de campaña ante la impotencia de los médicos. 7.000 trabajadores dejaron su vida en la construcción del ferrocarril. Se afirma que en este puente, hoy llamado Verrugas, hubo tantos muertos como durmientes tiene la vía. Daniel Carrión, que ahora estudiaba la enfermedad de la verruga, encontró que los síntomas de la fiebre de los trabajadores ferroviarios se parecían muchísimo a la enfermedad que él estaba investigando. En las historias clínicas que coleccionaba, había anotado que los brotes verrucosos eran precedidos de una fiebre similar, también causante de anemia. Pero sus observaciones no lograban cuajar en una teoría definitiva. Los numerosos conceptos contradictorios o equivocados, propios de la época, lo hacían dudar, revisar conceptos y buscar lecturas más actualizadas. La fiebre de la Oroya, en efecto, se parecía mucho al mal de la verruga, pero nadie podía afirmar categóricamente que ambas eran una misma enfermedad. Lo peor de todo eran las pocas herramientas con que podía contar un investigador de ese tiempo. La ocupación chilena mantenía bloqueados nuestros puertos y la información científica proveniente de otras partes del mundo no lograba entrar en el Callao. Cuando los ocupantes al fin se fueron, se acabaron 3 años de incomunicación entre los investigadores del Perú y el mundo. Entre enero a julio de 1884 llega una avalancha de noticias. Todos los estudiantes, los profesores de medicina se admiran de ver que había bacterias, cocos, bacilos, hematozoarios. El hematozoario de Laverán era la causa del paludismo, descubierta en 1882, el bacilo de Koch el mismo año. En fin, hay toda una avalancha y motiva la imaginación creativa de los jóvenes. Carrión quedó impresionado cuando se enteró del mayor descubrimiento científico de entonces: los microbios. El avance de la ciencia había permitido a los científicos asomarse a un mundo microscópico que era más peligroso para el hombre que cualquier arma sobre la tierra. Por primera vez se conocía de la existencia de los virus y las bacterias. Sus dudas empezaron a aclararse.